Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Alejandro de Sena Gómez. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Derecho en la extensión Estado Táchira. Hoy en la materia de Derecho Mercantil con mi tutor, el doctor Juan Alberto Balsa Angulo. Y hoy les vengo a hablar sobre los contratos mercantiles y la contratación electrónica mercantil. Bueno, primeramente tenemos unas premisas, las cuales pues vamos a definir lo que es el derecho civil, que es el derecho que se encarga de regular las conductas de las personas en la sociedad. Según Rogina Villegas, lo define como un conjunto bilateral de normas que tienen como fin la regulación de la conducta humana. Ahora bien, definamos lo que es derecho mercantil, que es aquel tipo de rama del derecho la cual busca y persigue el ordenamiento jurídico a nivel mercantil de las transacciones de las personas. Según Jorge Barrera Graf, como lo ven en pantalla, dice que es el que regula las actividades comerciales en que generalmente intervienen comerciantes y empresarios. Bueno, ahora a manera de introducción a esta charla, tenemos lo que es el modo de la charla. Los contratos mercantiles y la contratación electrónica mercantil. Primeramente vamos a hablar sobre una definición de contratos, luego sobre las características y la base legal de los mismos, después sobre los principales contratos mercantiles y la base legal, la elaboración de dichos contratos más importantes de los tradicionales, los contratos electrónicos, las características, el perfeccionamiento de esos contratos, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Primeramente, pues vamos a hablar sobre los contratos. Un contrato puede ser de manera oral o escrita. Los contratos son aquellos acuerdos legales, los cuales nosotros emanamos en una sociedad, los cuales acreditan esa base jurídica o esa base legal y le dan seriedad a una negociación o a un acuerdo entre las partes, eh, las cuales se vinculan civilmente a manera civil. Dentro de la rama civil existen diversos tipos de contratos que veremos más adelante. Y en el derecho mercantil, que un contrato mercantil es donde las personas se vinculan mercantilmente, es decir, pactan o transan algún tipo de situación de manera oral o escrita, preferiblemente escrita porque lo que escrito está, escrito queda. Sin embargo, los contratos orales también tienen validez. Mínimo para que exista un contrato mercantil tiene que existir por lo menos un comerciante dentro de la negociación para volverse de la parte mercantil. De lo contrario sería un contrato civil. Este, y de esta manera se vinculan legalmente para poder tener efectos jurídicos. Ahora vamos con las características de los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles son una serie de enunciados los cuales nos denotan la existencia de los acuerdos legales a nivel mercantil. Primeramente, pues estas características tienen como el consentimiento, el objeto y la causa que deben existir y permanecer en los contratos. A su vez, las partes deben de estar de acuerdo en todo momento en lo que van a transar. Esto se observa en el artículo 107 del Código de Comercio. Deben ser lícitas porque recordemos que a nivel judicial todas las negociaciones deben ser lícitas y no deben tener ningún tipo de cuestión que tiente contra las buenas costumbres en la sociedad. El objeto de los contratos mercantiles se observa en el artículo 1155 del Código Civil, lo cual habla de que debe ser posible, lícito y determinable o determinado. Es decir, que debe tener lógica ese contrato para poderse llevar a cabo y que esto no se vea involucrado en ningún tipo de problema sin basamento. Las cosas futuras pueden tener cuestiones de contratos. Dentro de esto se observan los negocios a futuros, es decir, las cosas que no se tienen actualmente, sino van a venir del futuro a nivel mercantil, se pueden pactar en un contrato según el artículo 1156 del Código Civil, lo cual en un ejemplo práctico sería el pacto de dividendos de una compañía anónima. Lo que quiere decir es que la compañía se está fundando, no ha ganado dividendos, pero puede pactar los dividendos que se van a decretar en un futuro, y esto se puede hacer a nivel mercantil porque pueden decretar dividendos en un porcentaje, en una fracción y dejarle un monto de reinversión a esa compañía o a esa sociedad. Entonces, por ende, ese artículo tiene validez, una característica muy importante la cual se puede observar en el Código Civil. Y mientras el contrato no sea perfecto, se puede retractar.
Es decir, la perfección en los contratos da consigo de que los contratos no son perfectos al momento en que no se están ejecutando de una manera idónea, por ende dejan de ser perfectos. Entonces, mientras no se estén ejecutando, se pueden retractar hasta un punto en el cual las partes no estén de acuerdo y alguna se quiera echar para atrás en el momento de la negociación mercantil. Y en el artículo 124 del Código de Comercio se habla de los medios de prueba, que son muy importantes para los contratos. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza probar judicialmente a terceros la existencia de lo que se pactó en un contrato mercantil. Esto ocurre con documentos privados, documentos públicos, libro en general, libro de compra, libro de ventas, libros financieros o internos de la empresa, las facturas, entre otros aspectos, los cuales nos van a garantizar esa validez jurídica. Continuando, tenemos los principales contratos mercantiles. Existen muchos contratos mercantiles. Dentro de los principales tenemos el contrato de compraventa, presente en el artículo 133 al 149 del Código de Comercio. La compraventa es un medio por el cual los comerciantes acuden para poder cambiar cosas a cambio de un dinero. Es decir, cambiar un bien por un determinado dinero el cual se necesita. La cesión y transmisión de derechos. Esta cesión y transmisión de derechos está explícita en el artículo 150 al 152 del Código de Comercio y me habla de la posibilidad que yo tengo como persona comerciante de vender o de transmitir derechos que yo voy a cobrar. Es decir, yo voy a cobrar algún tipo de derecho, alguna regalía, alguna cuestión, eso es un derecho y por ende yo lo puedo vender y lo puedo cambiar por otro bien que me satisfaga mi necesidad. La permuta consiste en el cambio de bienes de manera legal y se contempla en el artículo 153 del Código de Comercio y en los artículos del Código Civil que veremos más adelante. Los contratos de alquiler que son onerosos. Esto trae consigo de que a nivel mercantil todo lo que sea oneroso pacta hacer una regulación de lo mercantil. ¿Por qué? Porque lo mercantil siempre va a perseguir el fin de lucro. Entonces, por ende, necesita lucrarse y entonces un contrato de alquiler le va a dejar lucro al dueño. Por ende, se considera contrato mercantil. Los contratos de compraventa de acciones y de obligaciones de sociedades mercantiles, por supuesto, porque son porciones de compañías anónimas o sociedades anónimas o en general de sociedades, las cuales van a traer consigo beneficios de dividendos, entre otros aspectos que pues, me van a generar rentabilidad. Las compañías de comercio también son contratos mercantiles. ¿Por qué? Porque entre ellas se conforma un cúmulo de personas, más de dos accionistas, a partir de dos accionistas, los cuales se van a conglomerar en una sociedad y van a pactar diferentes acuerdos para llevar a cabo el enriquecimiento de esa sociedad. Eso es una sociedad mercantil, la cual persigue el fin de lucro mediante el cumplimiento de diferentes objetos. El contrato relativo a las obligaciones del Estado y los contratos de suministro. Dentro de ellos pues existen los contratos de suministro que van de empresa a empresa o de empresa a Estado, de empresa a persona, porque van a suministrar materias primas o servicios para satisfacer necesidades. Y los del Estado ocurre más que todo es cuando se contrata con el mismo Estado, es decir, se acude a la ley de contrataciones públicas para llevarse a cabo algún tipo de contrato, lo cual traerá consigo un beneficio lucrativo económico. Los contratos de transporte de personas presentes en el artículo 154 al 199 del Código de Comercio. Estos contratos de transporte pues me hablan del transporte de materias primas, maquinaria, personas, entre otros a nivel marítimo, terrestre y aéreo. Los contratos de comisión o de agencia son aquellos contratos que dejan un fin de lucro a través de una comisión mediante prestar un servicio o cumplir un objetivo. Los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior o exterior. Pues eso más que todo entra dentro de los contratos de transporte de personas o cosas también contemplados en la ley del Código de Comercio y del Código Civil. Los contratos de depósito por causa de comercio. Cuando yo voy a depositar algo para que esto agarre valor o entre otros aspectos, eso ya empieza todo lo que tenga que ver con fortuna y creación del lucro tiene que ver con lo mercantil y por ende se contempla en el Código de Comercio. Ya pasa a ser de los comerciantes y deja de ser hábil civilmente. Sin embargo, cuando lo comercial se queda corto, pasamos a lo civil en cuanto a reglamentación y códigos.
Los contratos de obligaciones a los empleados, esto entra más que todo en la LOT, pero también se consideran contratos mercantiles cuando enlazamos con personas o terceros para llevar a cabo distintos bienes de subcontratación, entre otros, que dejarían fin de lucro. Y los contratos de compraventa de los cultivadores que hagan producto de su finca o cultivo. Esto se diferencia del anticresis porque la anticresis es aquella que civilmente yo le cedo la tierra para que otra persona goce del usufructo de esos bienes terrenales. Pero en el área mercantil, la compraventa de los bienes y de los propietarios del cultivador y esas cosas tiene que ver con el fin de lucro que yo quiero generar de mis tierras. Entonces yo busco una persona que trabaje y partimos la ganancia, como se conoce comúnmente en lo mercantil. Continuando con los contratos de enajenación, aquí se hace un contraste con lo que es el derecho civil. Se observa, los contratos de enajenación son aquellos que transmiten un derecho, ¿sí? Entonces se deja en claro lo que significa el contrato de enajenación y se contempla en el Código Civil. Dentro de estos tenemos lo más importante, la compraventa, la permuta y la cesión de créditos, y como se pueden ver en pantalla, su diferentes bases legales que están contempladas en el Código Civil. A continuación se observa los diferentes formatos de cómo elaborar un contrato de compraventa. Como lo ven en pantalla, llevan los nombres, se pueden hacer en sociedades conyugales, individualmente, en representación de una compañía o de manera normal individual. Esto se hace con el fin de que es un contrato nominado, y los contratos nominados van en torno a lo que es la ley en general, y por ende se dejan plasmados un formato el cual todas las personas que elaboren un formato de compra-venta deben seguir más o menos este patrón que se puede ver en pantalla, lo cual trae consigo que todos esos contratos nominados se parezcan, ¿sí? Entonces, a diferencia de los contratos innominados. Continuando, tenemos en pantalla el contrato de permuta, lo cual me va a reglamentar cómo yo debo permutar un bien con otro. Y es muy común en las personas que quieren cambiar. Nace por el deseo de cambiar, y ahí está el formato el cual se debe seguir para poder llevar a cabo el documento de permuta y registrarlo ante el registro correspondiente. Y el contrato de cesión de créditos también se puede ver en pantalla, con el fin de que nosotros como abogados en el futuro podamos ejercer estos artilugios jurídicos para poder llevar a cabo, bien sea ante un registro mercantil o un registro civil, las diferentes cuestiones que se puedan como herramientas para poder llevar a cabo nuestros fines. Y el contrato de arrendamiento, que también sale en pantalla, este es un poco más específico porque se va a ceder el usufructo o goce de ese bien a otra persona a cambio de un sistema, de un dinero o de algún beneficio económico, más que todo lo que yo voy a recibir de ese alquiler o de ese arrendamiento. Existen los arrendadores y los arrendatarios. Ahora bien, vamos con los contratos electrónicos. Los contratos electrónicos primeramente son similares a los contratos cotidianos o normales de la reglamentación civil y mercantil. Son arreglos de las partes, pero en vez de ejecutarse de manera tradicional, se ejecutan por medios digitales y son muy frecuentados actualmente por el factor de la pandemia COVID-19 de hace 2 años, lo cual trae consigo que estos contratos hayan agarrado auge. ¿Por qué? Porque se hacen de manera digital sin tener contacto físico. No son diferentes o especiales a los demás, y el contrato se hace un contrato normal pero celebrado usando medios digitales para su ejecución y su acuerdo. Las características de los contratos electrónicos mercantiles. Pues recordemos que los contratos electrónicos son aquellos artilugios digitales que nos involucran en derecho un compromiso. Dentro de estos ejemplos tenemos lo que son las plataformas de streaming, las cuales se encargan de darnos un servicio que es de plataforma de películas, de series, de diferentes contenidos audiovisuales para entretenernos, pero a cambio de una monetización, en este caso una suscripción paga que yo pago de manera online, y ellos me dan un servicio online para yo poder disfrutar de las películas y catálogos digitales que tienen esas compañías en su plataforma.
Entonces se hace de manera digital y es un buen ejemplo de un contrato electrónico mercantil. Entonces, dentro de estas características de los medios electrónicos mercantiles, tenemos lo que es que debe existir como en un contrato convencional el consentimiento y el objeto cierto entre las partes, porque debe tener en claro qué es lo que tú vas a hacer al momento de contratar y el consentimiento de lo que tú vas a contratar, que debe estar claro para poder contratar y poder cumplir y honrar ese contrato. Tenemos la contratación online y la contratación offline. La contratación online es aquella que se genera cuando nosotros contratamos en línea, es decir, instantáneamente, mediante un medio digital. Es un contrato electrónico el cual se da de manera real, en tiempo real. Por ejemplo, al momento de yo comprar una suscripción de Netflix, por ejemplo, de esta plataforma de streaming, yo pago mi transferencia automáticamente que ella cae, ellos me dan el servicio y la entrada a esa plataforma para yo poder ver las películas. Y la contratación offline, la cual es un contrato electrónico mercantil, el cual yo compro, yo elijo lo que me va a comprar, bien sea comida, algún bien, algún servicio, yo lo pago y al momento de que yo pago, ellos me agendan y después me entregan ese servicio o ese bien. Por ejemplo, cuando yo compro en Mercado Libre y hay una plataforma que se llama Mercado Pago dentro de Mercado Libre, la cual me brinda seguridad y estabilidad al momento de yo comprar, en el cual yo compro, le pago a Mercado Pago y Mercado Pago hasta que no me entregan el producto en mi casa, ellos no le entregan el dinero a esa persona. Es como cazar el dinero y entonces eso me brinda seguridad al momento de yo comprar y eso se conoce como contratación offline. También al momento de cuando se hacen compras en internet, de automercado, bien sea de víveres, de diferente gama, entonces se acude a comprar y ellos después de manera offline fuera de internet me entregan en físico. Entonces eso se conoce como contratación offline. Y la fase de perfeccionamiento de un contrato mercantil, pues se perfecciona nada más con el mero consentimiento de las partes, claro, teniendo las excepciones de la ley. Sin embargo, el perfeccionamiento, recordemos que es llevar a cabo de una manera idónea un contrato convencional y un contrato mercantil, pues eso se produce antes, durante y después para poderlo perfeccionar. Entonces, antes de que la persona contrate, durante que contrata y después de que esta persona contrate, entonces al momento de que se ejecute de manera idónea, se perfecciona y se produce el consentimiento de las partes y estas no pueden desligarse. Es decir, yo compro mi suscripción de Netflix, en ejemplo, pago mi suscripción, ellos me entregan la suscripción y después yo ya no me puedo desligar de ese contrato hasta que termine el mes, que fue lo que yo contraté de servicio, es decir, un mes de servicio de la plataforma. Y entonces, por ende, al momento de que se culmina el mes, yo perfecciono el contrato con esa compañía que me vendió el servicio de streaming. Y se puede incurrir en incumplimiento contractual si yo me retracto. En este caso, no sucede nada, porque al momento de yo retractarme, ya la compañía me está entregando lo que yo compré. Si yo lo uso, si yo no lo gozo, ya ese es mi problema y esa es mi situación. Pero la compañía está cumpliendo. Cosa muy atípica que sucede es que cuando yo contrato y ellos no me cumplen, por ende ya existe un incumplimiento contractual y eso acarrea esa acción, la cual me tienen que hacer un reembolso u otra cuestión. Sin embargo, pues recordemos que aquí en Venezuela existe un déficit ante esas leyes digitales y todavía no se han explicado, no se han establecido de manera idónea en el sistema jurídico actual, sino a través de medios jurisprudenciales, entre otros aspectos. Las conclusiones de esta charla es que la importancia de los contratos a nivel mercantil, que ya que gracias a estos contratos se mueve el medio mercantil en general. ¿Por qué? Porque bien sea de manera electrónica o bien sea de manera convencional, estos mueven y le dan sinergia a la economía y le dan sinergia al medio económico para poder nosotros generar ese fin de lucro y poder generar la sinergia mercantil. El futuro de los contratos va a estar presente siempre en la cotidianidad de lo mercantil, porque lo mercantil se mueve a través de contratos, bien sean convencionales o bien sean de manera electrónica. Los contratos y lo mercantil siempre van a estar ligados porque siempre van de la mano
y no se pueden deslastrar uno del otro y siempre van a estar girando en torno a mover económicamente la sociedad para generar el lucro y mantener la economía del país. Y el contrato electrónico tiene futuro. ¿Por qué? Porque está involucrado en lo que es las redes y la tecnología. Y recordemos que este siglo XXI gira en torno hacia la tecnología. Y por ende, los contratos electrónicos van a estar más presentes en el futuro que en la cotidianidad. Y esto nos lo deja en claro la pandemia que sucedió del COVID-19, que trajo consigo este revuelo en los contratos electrónicos, bien sean online o bien sea de manera offline. Y esto trae consigo beneficios entre sí para lo que es el área mercantil. Bueno, espero que mi charla les haya gustado. Aquí en pantalla están las referencias bibliográficas consultadas. Cualquier duda estaré atento a la caja de comentarios. Un placer. Se despide Manuel Alejandro de Sena Gómez en la materia de Mercantil 2.